Buenos días, iglesia. Dios bendiga a sus vidas. Es un enorme privilegio y una enorme responsabilidad estar hoy aquí con ustedes para poderles exponer la palabra del Señor. Permítame antes poderles hablar sobre un personaje que encontramos en la Biblia. Este personaje nos muestra la manera en cómo nosotros debemos tener o llevar una vida de sumisión. Este personaje vivió una vida práctica en sumisión y este personaje lo podemos encontrar plasmado aquí en cada página de la Biblia. Y su protagonista fue Cristo, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo, se convirtió, se formó en siervo, llegó a ser hombre y en su condición de hombre se humilló y se sometió hasta la muerte y muerte de cruz. La sumisión, hermanos, que Cristo tuvo fue hasta tal punto, hermanos, de llegar a la sumisión y dejar que lo calumniaran, que lo humillaran, que lo escupieran, que lo maltrataran y que muriera. Pero, hermanos, Cristo fue, es y será el más grande y sublime ejemplo de sumisión que nosotros podemos tener en nuestras vidas. De la misma manera, hermanos, Dios nos manda a poder vivir una vida de sumisión teniendo a Cristo como el mayor ejemplo para nuestras vidas. Esta mañana, hermanos, estaremos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios del capítulo 6, del verso 1 al verso 9. Efesios capítulo 6, del verso 1 al verso 9. Acompáñenme a Efesios. Dice Efesios capítulo 6, verso 1: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, que de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced esto con ellos. Haced esto con ellos lo mismo. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En este pasaje, hermanos, podemos ver que Dios da 6 mandatos que la iglesia debe cumplir con el fin de poder evidenciar una vida de sumisión en sus relaciones personales. Dios da 6 mandatos que la iglesia debe cumplir con el fin de poder evidenciar una vida de sumisión en sus relaciones personales. Número 1, Dios manda a los hijos a someterse a sus padres, que lo encontramos en el verso 1. Número 2, Dios manda a los hijos a respetar a sus padres, lo encontramos en el verso 2 y 3. Tercero, Dios manda a los padres a no exasperar a sus hijos, lo encontramos en el verso 4. Número 4, Dios manda a los padres a educar a sus hijos, lo vemos en el verso 4b. Y de igual manera, quinto, Dios manda a los empleados a someterse a sus jefes, lo encontramos en el verso 5 al verso 8. Y número 6, Dios manda a los jefes a tratar bien a sus empleados. Esta tarde estaremos viendo los primeros 4 que tratan con el rol de los padres y los hijos. El propósito, hermanos, por el cual fue escrita la carta del apóstol Pablo a los Efesios es para describir la gloriosa gracia redentora de Dios hacia la iglesia, derramada sobre ella a fin de que fuese una bendición al mundo y pudiese glorificar a su Redentor, mostrando a Cristo como cabeza de todo, cabeza de la iglesia, y a nosotros como su cuerpo, siendo Él la plenitud de aquel que lo llena todo por completo, mostrando la unidad de Cristo con nosotros. Y el propósito del mundo, o el propósito de Dios para el mundo por medio de la iglesia, teniendo nosotros a Cristo como nuestra mayor autoridad.
En el contexto, hermanos, podemos recordar que el pastor Nectalí estuvo hablando de Efesios capítulo 5, verso 21. Bueno, del verso 22 para abajo al capítulo 6, Dios comienza a dar una serie de mandatos donde le habla a las esposas. Le habla a las esposas a estar sometidas a sus esposos, le habla a los esposos a amar a sus esposas, y luego pasa al capítulo 6, del verso 1 al verso 4, y comienza a hablarle a los hijos y a los padres, y así llega a un contexto familiar. De esa manera, hermanos, podemos ver ese contexto familiar que Dios le habla o le da mandatos a los hijos, a los padres, a las esposas y a los esposos. Pero, hermanos, como creyentes, nosotros debemos tener una vida de sumisión. Dios nos manda a poder vivir una vida de sumisión. Primeramente, sumisión a Dios y a su palabra, sumisión a nuestros líderes terrenales, sumisión a nuestras leyes terrenales, sumisión también a nuestros líderes espirituales, y de la misma manera, como lo podemos ver en Efesios, debemos tener sumisión hacia nuestros padres como hijos y hacia nuestros jefes como empleados. Pero generalmente, hermanos, hoy en día muchos hijos, por causa del pecado, viven una vida distorsionada. Muchos hijos creen que los padres existen para estorbarles en la vida, existen para siempre decirles no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. Pero, hermanos, esto está más que desviado de lo que la palabra dice, porque esto pasa por causa del pecado, que está sumergido, por causa que el mundo está sumergido en el pecado. Por eso muchos hijos ahora ven a sus padres como un estorbo. Muchos hijos, hermanos, piensan que si los padres, Dios los creó para que fuesen una pesada carga para ellos, o como que si Dios los creó para que les hiciera la vida más difícil. Pero de igual manera, hermanos, muchos padres hoy en día también creen que sus hijos, que Dios les dio hijos para que les estorbaran en su vida, o como una pesada carga y no tienen más remedio que llevarla. Pero, hermanos, esto está más que desviado de lo que la palabra realmente enseña. ¿Por qué? Porque los padres son un instrumento en las manos de Dios para hacerles bien. De igual manera, hijos, tenemos un rol en nuestros hogares que es el de obedecer y someternos a nuestros padres. He titulado este sermón de la siguiente manera: la sumisión del creyente que glorifica a Dios. Dios da 6 mandatos que la iglesia debe cumplir con el fin de poder evidenciar una vida de sumisión en sus relaciones personales. Dios manda a los hijos a someterse a los padres. Vamos a ver el verso 1, hermanos, donde vamos a encontrar un mandato dado por Dios a los hijos y 2 razones por las cuales nosotros debemos vivir una vida de sumisión, o evidenciar una vida de sumisión. Acompáñenme al verso 1, hermanos, del capítulo 6. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hermanos, noten cómo comienza el verso 1. Comienza hablándole a los hijos. Lo que implica, hermanos, que el verso diga hijos, obedecer a vuestros padres, implica que junto a los padres allí estaban los hijos, escuchando todo el consejo de Dios para sus vidas. Eso presupone, hermanos, que estaban allí los hijos, escuchando con sus padres todo el consejo que él había escrito para que ellos lo pudiesen escuchar. Los que son padres y los que en algún momento lo seremos, amén, están, mejor dicho, en la responsabilidad de traer a sus hijos a la iglesia. Ustedes, padres, son los responsables de que sus hijos vengan a la iglesia los días domingos o cuando hay reuniones. Hermanos, no es correcto que usted como padre venga a la iglesia y que su hijo se quede en la casa, a menos que su hijo sea mayor de edad, a menos de que su hijo ya esté casado. Entonces ahí sí ya cambia la cosa. Pero, hermanos, siendo usted la autoridad en su casa, no es posible de que sus hijos se queden allí y que usted venga a la reunión. Hijos en este contexto implica que ellos estaban allí
escuchando todo el consejo de Dios, escuchando lo que el apóstol Pablo les había escrito para la iglesia. Hermanos que tienen hijos pequeños, que tienen hijos ya adolescentes, no se escondan detrás de las excusas para no traer a sus hijos a la iglesia. No se escondan detrás de las excusas, o no se excusen diciendo que su hijo está cansado por la escuela. Hermanos, ¿qué hizo su hijo el viernes después de salir de la clase? ¿Qué va a hacer su hijo todo el día sábado? ¿Qué va a hacer su hijo después y antes de la reunión del día domingo? Ustedes son la autoridad en sus casas, autoridad puesta por Dios. Hermanos, si tienen hijos pequeños, ustedes son los responsables de que ellos estén aquí el día domingo, escuchando la palabra de Dios. Hermanos, ¿están cumpliendo ustedes con ese rol como padres? ¿Están trayendo a sus hijos a la reunión del domingo o lo están dejando en la casa? Son la autoridad impuesta por Dios, o la autoridad puesta por Dios, para que sus hijos puedan estar aquí, para que sus hijos puedan someterse. Noten conmigo, hermanos, el primer mandato dado a los hijos. Efesios capítulo 6, verso 1, dice: hijos, obedeced. Y obedecer, hermanos, implica o conlleva la idea de someterse a, prestar cuidadosa atención a, o escuchar detenidamente a, cumpliendo la acción de obedecer. Los hijos continuamente debemos someternos a nuestros padres. Jóvenes, ustedes deben someterse a sus padres de manera continua, o prestar cuidadosa atención al consejo de sus padres. Estamos, jóvenes, voy a incluir, estamos en la obligación de obedecer y someternos a nuestros padres. Hermanos, Dios nos demanda una vida de sumisión. Este es un mandato que Dios nos hace, y esto descansa en la obediencia establecida por Dios. Es un mandato, es una orden, no es algo opcional, no es algo negociable. Por lo tanto, hermanos, estamos en la obligación de someternos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque el Señor así lo demanda. El Señor demanda que nosotros tengamos una vida de sumisión. Pregunto, hijos que están aquí, jóvenes, ¿ustedes viven una vida de sumisión para con sus padres? ¿Ustedes han entendido lo que es vivir sometidos bajo nuestros padres? ¿Ustedes viven sometidos a ellos? ¿Ustedes están obedeciendo el mandato de Dios para nosotros? ¿Están obedeciendo, jóvenes? Acompáñenme al verso 1, hermanos, donde vamos a encontrar la primera razón por la cual debemos obedecer ese mandato y evidenciar esa vida de sumisión para con nuestros padres. Versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y aquí encontramos la primera razón, hermanos, por la cual debemos de vivir una vida en sumisión. Y esta es una sumisión centrada en Cristo. Aquí nos muestra la esfera dentro de la cual debe ocurrir dicha sumisión. Los hijos debemos someternos a nuestros padres, hermanos o jóvenes, porque cuando nos sometemos a nuestros padres, nos estamos sometiendo a Cristo mismo. La razón por la cual debemos someternos a nuestros padres es porque esa sumisión que hacemos para con nuestros padres es la misma sumisión como que la estuviéramos haciendo para Cristo mismo. El reflejo de nuestra sumisión, hermanos, va a evidenciar nuestra vida de unión con Cristo. Como creyentes debemos de vivir una vida en sumisión, y de esa manera, hermanos, vamos a reconocer a Cristo, o vamos a reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Pero, hermanos, dicha obediencia a ese mandato no va a ser por nuestro propio mérito, tampoco va a ser por nuestra propia fuerza, sino que la obediencia que nosotros hacemos o la obediencia que nosotros practicamos es por la fuerza y obediencia que el Señor nos da a nosotros. No es por nuestro propio mérito. Hermanos,
nuestra obediencia a este mandato debe fluir no solo del sentimiento de amor, gratitud, lealtad o estimación hacia nuestros padres. Estas motivaciones son muy importantes. Es muy importante amar a nuestros padres, estimar a nuestros padres, respetar a nuestros padres y tener gratitud por nuestros padres. Pero hermanos, lo más importante aquí es poder tener una vida en sumisión y una obediencia al mandato cuando lo hacemos para la gloria de Cristo. Cuando nos sometemos para que Él sea glorificado por medio de nuestra vida de sumisión, nosotros vamos a poder glorificar a Dios. Si nosotros vivimos una vida en obediencia o una vida en sumisión, vamos a poder apuntar a la gloria de Cristo. Amado hermano, examina tu corazón y piensa si verdaderamente tú estás teniendo una vida de sumisión centrada en Cristo. ¿Realmente estás tú obedeciendo el mandato de Dios para tu vida? Veamos juntos, hermanos, la última parte del verso 1, la que dice: porque esto es justo. Y aquí, hermanos, encontramos la segunda razón por la cual debemos tener una vida en sumisión o evidenciar una vida de sumisión. ¿Por qué? La segunda razón es porque dicha sumisión es agradable a Dios. La razón dada en este texto es porque debemos tener una vida de sumisión a nuestros padres, es porque dicho mandato es agradable delante de los ojos de Dios. La sumisión hacia nuestros padres es una sumisión que le agrada al Señor. No nos muestra, hermanos, que se trate de que la sumisión es buena, sino de que la sumisión es agradable, perfecta y justa delante de Dios. Una sumisión completa en todo, pero en todo lo que glorifique a Dios. Una sumisión que le agrade al Señor, una sumisión agradable a Dios. Un comentarista dijo algo y lo cito: la obediencia correcta de los hijos hacia los padres debe ser la siguiente: yo debo obedecer a mis padres porque el Señor me lo pide. Lo que Él dice es justo por la sencilla razón de que lo dice Él. Es Él quien determina lo que es justo y lo que no lo es. Es por esto que cuando desobedezco a mis padres, cuando obedezco a mis padres, estoy obedeciendo y glorificando y agradando a mi Señor. Pero cuando desobedezco, estoy desobedeciendo, desagradando a Dios. Fin de la cita. ¿Estás tú, joven, agradando al Señor con tu vida en sumisión? ¿Estás tú siendo obediente al mandato de Dios? ¿Tu sumisión, joven, está siendo agradable a Dios? Dios nos manda, jóvenes, hermanos, a someternos a nuestros padres para que por medio de esa sumisión al mandato podamos evidenciar nuestra vida en Cristo, nuestra unión con Cristo, y de esa manera agradarle y glorificarle a Él. Dios da 6 mandatos que la iglesia debe cumplir con el fin de poder evidenciar una vida de sumisión en sus relaciones personales. Dios manda a los hijos a respetar a los padres. Acompáñenme, hermanos, al verso 2. Verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El énfasis, hermanos, que el apóstol da en este mandato, o al hacer este mandato, es que dicha obediencia es justa porque se fortalece al citar el Nuevo Testamento, al citar el 5.º mandamiento. Podemos encontrar, hermanos, el 5.º mandamiento, podemos encontrar ese verso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Éxodo 20 en el Nuevo Testamento,
en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 5:16, y de igual manera Cristo citó el Antiguo Testamento, hermanos. Lo podemos encontrar en Mateo 15:4, en Mateo 19:19, y de igual manera también lo podemos encontrar en Marcos capítulo 7, versos 10 al 13, y Colosenses capítulo 3, verso 20, un pasaje paralelo a Efesios capítulo 6. Versos en los cuales, hermanos, nos recuerdan ese mandamiento dado en el Antiguo Testamento para nosotros, o para los jóvenes, o para nosotros también como hijos. El apóstol Pablo cita, hermanos, el Antiguo Testamento, y cita la primera parte literal de ese mandamiento. Acompáñenme, hermanos, al verso 2, dice: honra a tu padre y a tu madre. Y este concepto, hermanos, de honrar va más allá que el de obedecer, o que el de obediencia y el de honra, y que el de honor. Honra implica amar, estimar altamente, mostrar un espíritu de respeto y consideración. Este honor debe ser hacia ambos padres, hacia mamá y hacia papá, porque en lo que al hijo se refiere, los dos son nuestra autoridad. Hermanos, el honor a los padres no solo se trata con el hecho de obedecerles, o comúnmente, como decimos, de hacer caso, sino que trata con la actitud interna que como hijos debemos tener hacia nuestros padres, buscando el requerimiento de continuamente honrarles, reconociendo la autoridad que ellos tienen sobre nosotros. Hay un comentarista que dijo algo y lo cito, dice: la obediencia es el deber, el honor es la disposición de la cual emana la obediencia. Con estar dispuestos a obedecer, al estar dispuestos a obedecer, debe haber obediencia implícita, si se quiere que el honor a los padres sea evidente. Fin de la cita. Hermanos, estamos en la obligación de obedecer el mandato de Dios para nuestras vidas, y de esa manera vamos a poder evidenciar esa vida de sumisión en nuestras relaciones personales. De esa manera vamos a poder hacer visible nuestra relación con Cristo. Hermanos, la única manera en cómo podemos agradar a nuestro Señor es cuando vivimos una vida en sumisión, una vida en obediencia. No podemos tener una vida de sumisión de manera hipócrita. Algo más, hermanos, la obediencia egoísta o de mal agrado debe ser desechada en el momento. ¿Por qué? Porque ese tipo de obediencia va en contra de la voluntad y la naturaleza de Dios. No podemos tener una vida de obediencia o de sumisión cuando lo hacemos de manera hipócrita. Hermano, ¿tú estás teniendo una vida de sumisión por obligación o por compromiso, o realmente estás teniendo una vida de sumisión para darle la gloria y la honra a Dios? ¿Estás teniendo una vida de sumisión para que apunte a la gloria de Dios, o estás teniendo una vida de sumisión que no está apuntando a la gloria de Dios? Miremos juntos, hermanos, la segunda parte del verso 2, que dice que es el primer mandamiento con promesa. Y esta es la razón en este versículo por la cual debemos honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque es una sumisión correcta delante de Dios. He aquí, hermanos, la razón por la cual nosotros debemos honrar a nuestros padres. Debemos honrar a nuestros padres porque es un mandato de Dios. Es un mandato que Dios ha dado. Aquí, hermanos, podemos encontrar varias posturas en cuanto a esto. Les voy a leer algunas. Dicen unos, algunos dicen que es posible que el verso dice que es el primer mandamiento de todos, pero realmente es el quinto mandamiento de la primera tabla. Otros dicen que es el primer mandamiento de la segunda tabla de los mandamientos, pero realmente este es el quinto mandamiento de la primera tabla. Hay otra postura que dice que es el primer mandamiento que contiene una promesa.
y sí, claramente contiene una promesa para los hijos. Cuarta postura, la cual yo adopto también, dice que es un mandato importante con una promesa adjunta, porque en el idioma original dice un mandamiento primordial o primordialmente un mandamiento. Es decir, un mandamiento muy importante, pero claro, no es el más importante de todos, el cual principalmente es un mandamiento con una promesa o que contiene una promesa. Es un mandato de Dios, es algo no negociable, no es algo opcional, sino que es una orden directa dada por Dios para que como creyentes la cumplamos. Por esta razón, hermanos, como creyentes debemos de agarrar ese mandato para nosotros y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Aquí nos muestra, hermanos, que la ley no ha sido abolida. El apóstol Pablo da su argumento citando el Antiguo Testamento, declarando que es una obediencia correcta delante de Dios. Y esto quiere decir que los hijos jóvenes, que nosotros como hijos, debemos honrar a nuestros padres en la esfera del mandato hecho o descrito en el Antiguo Testamento, el cual dentro contiene una promesa destinada para los hijos que cumplen tal mandato. Siendo tal un mandato visto anteriormente en el Éxodo 20 y se vuelve a repetir nuevamente, y esto, hermanos, es para enfatizar que es un mandato de Dios, es un mandato dado por Dios, por lo tanto es una obediencia correcta delante de Dios. Veamos juntos, hermanos, el verso 3, el cual dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí encontramos, hermanos, el propósito por el cual debemos de honrar a nuestros padres. El propósito es porque recibiremos bendición espiritual para nuestras vidas. La frase "para que te vaya bien" no tiene el sentido de prosperar económicamente, hermanos, sino que tiene el sentido de poder llegar de poder permanecer por largo tiempo en la tierra, según sea la voluntad de Dios. Que sea Dios, hermanos, quien nos dé ese privilegio y esa oportunidad de poder vivir por largo tiempo en esta tierra. Dice aquí la siguiente frase: y que seas de larga vida sobre la tierra. Y esto tiene el sentido de poder llegar a una vida adulta. Pero esto, hermanos jóvenes, la única manera en cómo lo podemos lograr es cuando prestamos cuidadosa atención al consejo de nuestros padres. La vida en sumisión a esas autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros para nuestro beneficio, los cuales nos aconsejan, y por medio de esos consejos podemos llegar a permanecer por largo tiempo en nuestras vidas. Si no, veamos lastimosamente, hermanos, lo que pasa con esos jóvenes que están en maras, pandillas. Son jóvenes que lastimosamente no han aceptado el consejo de sus padres o no han prestado cuidado al consejo de sus padres. No llegan a una vida larga, no permanecen mucho tiempo en la tierra por causa de su desobediencia. La obediencia de los hijos debe ser reflejada, ya sea jóvenes, que sus padres sean o no creyentes, porque nuestro deber como cristianos es de reflejar a Cristo en todo momento, y es el de amar a nuestro prójimo. Como cristianos estamos en la obligación y la responsabilidad de honrar a nuestros padres, sean estos creyentes o no sean creyentes. ¿Estás tú, amado joven, reflejando esa honra para
con tus padres? ¿Estás tú obedeciendo el mandato de Dios? ¿O estás haciendo caso omiso al mandato que Dios hace para tu vida? Un comentarista dijo algo: el hijo creyente que no honra a sus padres no creyentes está quebrantando el mandamiento establecido por Dios. Los hijos cristianos deben servir como modelo absoluto en cuanto a ética social con sus padres, porque tienen un entendimiento de las cosas bíblicas, tienen un entendimiento espiritual, mientras que sus padres no creyentes no tienen ese conocimiento. Están jóvenes en la responsabilidad de honrar a sus padres, sean creyentes o no sean creyentes. Dios da 6 mandatos que la iglesia debe cumplir con el fin de poder evidenciar una vida de sumisión en sus relaciones personales. Dios manda a los padres a no exasperar a sus hijos. Veamos, hermanos, juntos el tercer mandato que Dios da ahora a los padres. Verso 4 del capítulo 6 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y aquí encontramos, hermanos, el mandato, un mandato negado. Un mandato que nos muestra la prohibición que Dios le hace a los padres de no provocar a ira a sus hijos. Dios prohíbe a los padres varones a no provocar a ira a sus hijos, con el sentido de no provocar más a sus hijos, y si lo están haciendo, ya no lo hagan más. Esta palabra, hermanos, conlleva la idea de irritar, de exasperar, de provocar a ira. Esta es una prohibición que Dios ha hecho a los padres varones. Les prohíbe irritar y enojar a sus hijos, no ser injustos ni humillantes con ellos o contra ellos. Tiene un sentido enfático de recordar que no debemos provocar a nuestros hijos, que no deben provocar a sus hijos, porque Dios así lo demanda. Dios a los padres varones en este texto les presenta una nueva perspectiva de cómo deben hacer o qué es lo que deben hacer ellos. Como padres cristianos, ustedes están en la obligación de ser padres pacientes, llenos de amor para con sus hijos, y no tratarlos con humillación o con maltratos, sino siendo ejemplos vivos de creyentes que glorifican a Dios. Se prohíbe a los padres en este texto hacer una práctica o hacer esa práctica de provocar a sus hijos a ira, porque tal acción va en contra de la naturaleza de Dios. Eso va en contra de la atmósfera amistosa que hay dentro del hogar. La Biblia, hermanos, pone la disciplina en manos del padre varón, principalmente por la razón de la autoridad que Dios le ha dado. El Padre Celestial disciplina a su hijo, y este Padre terrenal se sujeta al Padre Celestial y actúa de la misma manera, con el mismo propósito y la misma orientación para poder vivir una vida amorosa con sus hijos. Padres de la Iglesia Bautista Comunión, ¿están ustedes siendo amorosos con sus hijos? ¿Están siendo ustedes el ejemplo que Dios pide de cristianos que viven para su gloria? ¿Están siendo ese ejemplo para sus hijos o no están siendo el ejemplo para sus hijos? Acompáñenme, hermanos, al verso 4, al final del verso 4, que dice: si no, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en esta frase podemos encontrar el contraste, hermanos, de lo que se está diciendo anteriormente
donde Dios le prohíbe a los padres varones provocar a ira a sus hijos. Y Dios dice en su palabra: no provoquen a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Dios manda a los padres varones a educar a sus hijos. Verso 4. En esta frase, hermanos, encontramos el cuarto mandato dado a los padres. Dice: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nos muestra el cuarto mandato que Dios hace a los padres varones, el cual consiste en criar a sus hijos. Y esta palabra, hermanos, conlleva la idea de nutrir, de alimentar, de educar y de criar a sus hijos. Es un mandato que Dios ha dado a los padres varones, los cuales son llamados a criar a sus hijos con la idea de alimentarlos espiritualmente, de mostrarles el conocimiento de la palabra de Dios, instruyéndolos de manera verbal, aconsejándoles de manera verbal para que puedan entender todo el consejo de Dios para sus vidas. Los padres están llamados a criar a sus hijos en la disciplina del Señor, siendo esta una acción que corresponde con lo que el Señor hubiera hecho en tal situación. Los padres varones tienen la responsabilidad última de educar a sus hijos, de manera que ellos puedan entender lo que la palabra del Señor enseña, de manera que ellos puedan ser aconsejados para poder saber cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, esta disciplina que ustedes van a imponer sobre sus hijos, disciplina y amonestación, debe ser en el Señor o del Señor. Tal ha de ser su calidad que debe ser equivalente a una disciplina cristiana. Y por lo tanto, en un sentido más amplio, debe incluir indudablemente dar al hijo un sincero ejemplo de conducta cristiana. Padres están en la responsabilidad de ser ejemplo para sus hijos. Ustedes padres son los que tienen la responsabilidad de impactar la vida de sus hijos, y de esta manera podrán glorificar a Dios. Padres varones, ¿están siendo ustedes ese ejemplo que impacte la vida de sus hijos? Madres de familia, ¿están cumpliendo ustedes el rol como esposas? Y hijos jóvenes, ¿están viviendo ustedes una vida en sumisión, una vida en sumisión centrada en Cristo, una vida en sumisión agradable a Dios? Hermanos, ¿estamos obedeciendo realmente el mandato de Dios para nuestras vidas? ¿O estamos haciendo caso omiso al mandato que Dios nos ha dado? Hemos considerado esta mañana, hermanos, que Dios da 6 mandatos que la iglesia debe cumplir con el fin de poder evidenciar una vida de sumisión en sus relaciones personales. Primer mandato: Dios manda a los hijos a someterse a sus padres, y esta sumisión debe ser una sumisión centrada en Cristo, y también debe ser una sumisión agradable a Dios. Segundo, Dios manda a los hijos a respetar a sus padres, reconociendo que esta sumisión debe ser correcta delante de Dios y que tenemos un propósito: la bendición que Dios nos da en nuestra vida. Tercero, Dios manda a los padres a no exasperar a sus hijos. Cuarto, Dios manda a los padres a educar a sus hijos. Quinto mandato, Dios manda a los empleados a someterse a sus jefes, y Dios manda a los jefes a tratar bien a sus empleados. Estos dos últimos los vamos a ver el próximo domingo.
Hermanos, la obediencia al mandato de Dios de manera total, ese cumplimiento a esa orden es la que glorifica a Dios. Y por medio de nuestra sumisión vamos a reflejar nuestra unión con Cristo y vamos a poder reconocer su autoridad. Cristo es la cabeza del cuerpo, el cual somos nosotros, su iglesia, la cual nos deberíamos de identificar por la obediencia y sumisión a cada una de las palabras escritas en este libro. Hermanos, la sumisión total hacia nuestros padres solo puede ser reflejada cuando vivimos una vida verdadera en Cristo y reconocemos su plena autoridad sobre nosotros. Y de esa manera podemos evidenciar la unión de nosotros con Cristo. Amigo que nos visitas, o amigo que realmente no eres creyente, que estás en una evidente enemistad contra Dios por causa de tu pecado, tú que no has reconocido a Cristo como tu Salvador, todavía estás a tiempo, amigo, amiga, de poder reconocer a Cristo como tu Salvador. Puedes reconocer y entender que eres incapaz de poder vivir una vida de sumisión a Dios o de obedecer el mandato que Dios ha dado. No hay otro medio, no hay otro camino, solo Cristo, el cual es la justificación, la salvación y la redención con el Padre que tú necesitas. La única manera, amigo o amiga, como tú puedes evidenciar una vida de sumisión hacia Dios, es cuando reconoces tu pecado y lo incapaz que eres para poder vivir una vida de obediencia a Dios. Amiga, amigo, lo que tú necesitas es a Cristo, es someterte a Dios por completo para que reconozcas tu situación, para que puedas reconocer tu situación de enemistad evidente contra Dios, tu necesidad de salvación. Amigo, amiga, lo que tú necesitas es de Cristo en tu vida. Padre Celestial que habitas en gloria, gracias te damos, Señor, por poder escuchar de tu palabra, Señor, por poder meditar en ella, Señor. Reconocemos, Padre, que somos pecadores y somos incapaces, inmerecedores, Señor, de todo lo que tú nos das, Padre. Perdónanos, Padre, si no hemos podido vivir una vida de obediencia hacia ti, si no hemos podido vivir una vida de sumisión hacia ti, Padre, si no hemos podido vivir una vida centrada o sumisión centrada en Cristo, Señor, una sumisión que te agrade a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos tal vez por no ser ejemplo hacia los hijos y no poder evidenciar o impactar la vida de los jóvenes. Perdónanos, Padre, y danos la suficiente y necesaria sabiduría, Señor, para poder hacer las cosas que tú nos has mandado, para poder obedecer tu mandato. Bendícenos, Señor, y guárdanos, Señor, y que este día sea para honra y gloria tuya. Amén.